La telefonía es algo que siempre se va a estar, ¿cierto?, separando un poco de lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con redes de datos, es decir, con internet. Porque la telefonía como medio es algo que no es reemplazable por la internet o por las redes de datos de ese tipo. ¿Okay? Porque en sí siempre la telefonía es y va a seguir siendo un elemento como fundamental dentro de lo que es el medio, ¿ya? Para conectarse o para comunicarse, ya sea con empresa, con gestión, con cualquier área de lo que tiene que ver el planteamiento industrial. ¿Ya? Es decir, por eso siempre la telefonía siempre va a estar nombrada específicamente como algo aparte de lo que es toda la red informática. ¿Ya? Software de gestión de red y equipos de red de área de almacenamiento, o sea, servidores. ¿Ya? Entonces, Cisco también posee una división de publicaciones tecnológicas, es decir, esto es lo que yo les comentaba del área educativa, ¿ya? Denominada Cisco Press, la cual tiene un convenio con la editorial Pearson VUE, división educativa que produce material educativo para programas que tienen como fin la formación personal profesional, es decir, los CCNA son las certificaciones que da Cisco para el fondo para certificar a que una persona que es usuario va a terminar siendo, ¿cierto?, un experto en lo que son sus sistemas, porque ¿qué pasa? Cisco no son los que inventaron el protocolo, sino que lo tomaron y lo desarrollaron, lo están desarrollando, generan tecnología y además generan en el fondo investigación y desarrollo. ¿Ya? Eso como paréntesis respecto de Cisco. Entonces, el lenguaje común que vamos a utilizar nosotros para describir nuestras redes es esta simbología. No vamos a utilizarlos todos específicamente, pero es importante en el fondo dejar algunas cosas como en claro. Nosotros vamos a tener por un lado lo que son los computadores. ¿Ya? Otrora, como se dice antes, era importante, ¿cierto?, decir esto es un computador, esto es un computador portátil. Hoy en día, para nosotros, los computadores, ¿cierto?, o los hosts, pensemos que ahora cualquier cosa, cualquier dispositivo, cualquier elemento que implique una conexión IP va a ser llamado un host. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un computador con 5 tarjetas de redes, porque yo quiero tener un computador con 5 tarjetas de redes, voy a tener 5 IPs diferentes. Esas 5 IPs diferentes van a ser 5 hosts. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día para nosotros, los dispositivos de red, que aquí son simbolizados como computadores, pueden ser más allá de eso. Un celular, una tablet industrial, ciertos instrumentos, cualquier dispositivo que tenga capacidad de procesamiento, es decir, de procesar protocolo TCP/IP, puede ser simbolizado como un computador, ¿ya? Porque prácticamente eso es lo que tenemos, son en el fondo dispositivos mucho más complejos de lo que existían cuando se propuso esta simbología. Ustedes conocen lo que es el concepto de la IoT, que es una I latina. Internet de las cosas. Internet de las cosas, ¿cierto? El Internet de las cosas, ¿qué implica? ¿Todo se puede conectar? Que todo se conecte por internet, ¿cierto? A nivel industrial, ¿cierto? Que tengamos una válvula, un PLC, un computador, un sensor, una alarma, que tenga un IP, que basta con que estén dentro de la misma red para que se puedan comunicar, sin tener yo necesariamente, que configurar una a una. ¿Ya? Es decir, que tengan la capacidad de comunicarse a través del protocolo de internet unos a otros. ¿Ya? A nivel casero, ¿cierto? O a nivel de usuarios no industriales, tiene que ver con lo que es la domótica avanzada, ¿cierto? Que nuestro refrigerador tenga internet, que la tele tenga internet, que todos los dispositivos que conforman en el fondo un lugar habitable, ya sea una casa o un edificio, ¿cierto?, tenga capacidad de intercomunicación y de generar bases de datos útiles. ¿Ya? Eso para bien o para mal, ¿cierto? Por ejemplo, un refrigerador que conozca nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, puede de repente, no sé, adelantarse para avisar cuando algún producto está por vencer, por ejemplo, ¿ya? Porque
La idea de esto es que cada elemento que esté dentro del refrigerador sea censado, ¿cierto? Sea escaneado y que tenga una base de datos. ¿Ya? Las bases de datos sobre cuánta gente o cuántas veces uno utiliza la iluminación al día, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de repente, si es que uno puede obtener ese tipo de datos respecto del Internet de las cosas, es decir, teniendo en línea todos nuestros sistemas, podemos generar sistemas de energía más eficientes, sistemas de seguridad, etc. ¿Ya? A nivel industrial, lo que les comentaba principalmente, el concepto de lo que es el plug and play. ¿Ya? ¿Ustedes, algunos, lo recuerdan? Yo creo que los más jóvenes creo que jamás supieron lo que era esto. Plug and play. ¿Qué? Antes no existía el plug and play de los computadores, por ejemplo. Yo compraba un mouse, conectaba el mouse y ese mouse tenía que meterle un disquete, cargarle el controlador y hacer que el computador entendiera que aquí hay un mouse. Entonces tenía que configurarlo. ¿Ya? Así con todo. En un momento pasó que se instaló el concepto del plug and play, es decir, yo conecto el mouse y me lo reconoce automáticamente. Este concepto ya ni siquiera se menciona, porque eso ya se da por hecho. Ya nadie espera que cuando conecte su mouse va a tener que configurarlo, simplemente está. Entonces a eso se va industrialmente. A que cuando uno levanta una red industrial, los dispositivos, ¿cierto?, se interconecten de tal manera que se reconozcan. Y ese reconocerse no implica simplemente que yo diga, ah, hay un mouse, reconozco ese mouse. No, sino que reconozca el mouse y reconozca además que, o a nivel industrial, reconozca que hay un sensor de temperatura, que hay un sistema controlador con un programa asociado a la temperatura, por lo tanto debería haber un actuador asociado a la temperatura. Entonces no solamente es decir, tener identificados los dispositivos, sino hay que saber cómo enlazarlos. ¿Ya? Y eso en el fondo lo que implica es que todas las configuraciones posibles y por haber estén más a la mano, sean más simples de realizar, más viables, más seguras también. ¿Ya? Eso es lo que ahora está el WPS, ¿no, Salvador? ¿Es el WPS ahora? Sí, el WPS, eso, ¿O no? a ver, eso a nivel casero, ¿no? ¿Sí? El WPS que tiene un simbolito así, creo. Esto lo que hace en el fondo es simular una conexión alámbrica, pero inalámbrica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un router, ¿ya? Acá está tu router, ¿cierto? Y lo conectas por un cable Ethernet a tu computador. El router va a compartir una configuración específica, diferente a la del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque los protocolos de seguridad asociados a un cable son diferentes a los de una red inalámbrica. ¿Okay? Porque el cable, nadie va a colgarse al cable, ¿cierto? Como si se podrían colgar a la red Wi-Fi, ¿cierto? Entonces el WPS lo que hace es que tú presionas acá un botón, ¿cierto? Y presionas un botón en tu dispositivo con capacidad WPS. Entonces lo que ocurre aquí es que, como finalmente ocurre un enlace, ¿cierto?, a nivel de router, pero que hubo un acuerdo, ¿cierto?, de tipo WPS, lo que va a pasar acá es que se va a simular una conexión inalámbrica como si fuera cableada. Entonces se le van a dar los permisos cableados a ese dispositivo. Esto sirve, por ejemplo, cuando uno tiene ninguna otra forma de conectarse más que por Wi-Fi y hacer un WPS entre dos dispositivos. Lo que va a hacer es añadir el computador o lo que sea a la tabla, ¿cierto?, de DHCP, lo voy a ver más adelante, y le va a dar todos los permisos como si fuera cableado. Lo que va a hacer es que la conexión va a ser más segura, va a ser más rápida, por sobre todo, como lo que se mejora de inmediato, que crea conexiones más rápidas entre dispositivos y con más puertos abiertos y cosas así. ¿Ya? En general yo no lo he usado mucho a nivel personal. No sé si alguno aquí ha usado el WPS. Yo. ¿O en qué lo has usado? En la cámara IP, cámara de video IP. Sí. Perfecto, sí, es el mismo ejemplo que da. En cámara IP, por ejemplo, se utiliza WPS porque en el fondo la idea es tener un tipo de conexión más segura y más directa que una Wi-Fi normal, o a veces muy difícil conectar cables a través de, ¿cierto?, una central para conectar simplemente. En el celular igual lo hice. También me lo tomo. Por lo mismo, ¿ya?
Perfecto, entonces. Pero hay una cámara que no me la toma. Puede ser que a veces hay configuraciones medias mañosas con el WPS porque no siempre funciona Hay a una- la primera. A veces hay dispositivos que dicen que tiene la capacidad, pero es incompatible la versión de un WPS con el del router y cosas así. Hay que entrar a picar una manera. Siempre va a haber un equipo que no te vale. Es que son dos cámaras. Una en IP tiene, por ejemplo, el número final 53 y la otra 54. La 53 me la toma y la 54 no. ¿Y puedes cambiar la IP de la cámara? No sé. Es que quizá el rango que tiene el WPS no le da. Sí, Que pues. puede tener rankeada la red. Entre 25 y 53 está funcionando, pero 54 no. Ese es el servidor de Me está ahí, HCL. güey. Eso lo vamos a ver, de hecho eso lo vamos a ver ahora. En un segundo más les voy a explicar ese mismo caso. ¿Ya? ¿Cuándo me lo tomaron a la casa, compadre? Entonces, Tengo tenemos un los año y medio esperando a elementos Nicolás. servidores. Yo creo que ya imaginan para qué sirven, ¿cierto? Son concentradores de información. Guardan y replican información. Es decir, algo que es pedido de un servidor, el servidor no lo va a entregar, sino que lo va a replicar, lo va a entregar replicado. Por lo tanto, siempre va a existir información guardada y segura dentro de un servidor, entre comillas. ¿Ya? El módem, que es un modulador de señales, más adelante lo voy a explicar. El cable DSL, que este símbolo en el fondo lo que representa dentro de la simbología Cisco es... El modem ¿Ustedes recuerdan cuando les hablé de lo que era el ADSL? ¿Les expliqué a ustedes el concepto de ADSL o no? A ver, cuando recién llegó el internet a Chile de banda ancha, ¿cierto? Que es un concepto que está bien y mal, depende de dónde se mire, porque en el fondo el concepto de banda ancha no existe. El concepto es ancho de banda. El ancho de banda en el fondo lo que implica es cuánta cantidad de paquetes de datos van a ir por una línea. ¿Ya? Pero cuando llegó la banda ancha, en el fondo lo que implicaba era un cambio de 56 kilobits por segundo a 128 kilobits por segundo mínimo de velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los 56 kilos eran por teléfono. Pongamos aquí fax modem, porque ese es el nombre del dispositivo que uno usaba, era un fax modem. Y aquí lo que se necesitó usar fue otro protocolo en el fondo de comunicación de medios, ¿ya? Que aquí se le llamó ADSL. ¿Qué es el ADSL en el fondo? Lo que a nosotros nos vendieron no era ADSL para empezar, pero eso no es algo en el fondo necesariamente negativo. ¿Qué fue lo que pasó? BTR, ¿cierto? Mi curado. Recibía lo que era la señal de internet, digamos BTR Puente Alto. ¿Ya? La señal de la central de BTR a través de un protocolo aéreo. ¿Ya? Ese protocolo aéreo es el que se llama ADSL. No me acuerdo específicamente ahora cuál es la sigla, pero tiene que ver con un... ya me acordé, es Asynchronous Data Serial Link, es decir, linkeo o conexión de datos a través de serie. Ya, esto implicaba una conexión aérea, necesariamente. Si uno busca en el fondo en internet o se tratan de interiorizar el tema de lo que es el ADSL, generalmente se asocia a conexiones por satélite, ¿cierto? Estos satélites que de repente se hicieron populares posterior al año 2004, por ejemplo, Movistar, que entregaba internet por satélite, eso es ADSL. ¿Ya? ¿Qué pasó? Al principio, la comunicación era ADSL entre centrales, pero de ahí lo que hacía BTR era tirarlo, ¿cierto?, por cable hasta las casas. Por una cosa de marketing nunca se dieron cuenta que el concepto que estaban vendiendo era erróneo, porque en el fondo a ti te llegaba internet por cable, ¿cierto? Pero que entre centrales era por ADSL. Esos son de repente errores clásicos que ocurren. Como esto hay montones a nivel comercial. Quizás aquí llegó, ¿cierto?, el gerente de marketing y dijo, ¿saben qué? Tenemos internet que vamos a transmitir por ADSL. Ah, ya, y replicaron el nombre, hasta que
terminaron vendiendo algo que se llamaba ADSL que en realidad no era. Simplemente era internet por cable, pero entre ellos se comunicaron por ADSL. Posteriormente, y esto que sí que era ADSL, era cuando, por ejemplo, Movistar, y yo recuerdo que fueron los primeros en tener este servicio, ¿cierto? Tenían en el aire una línea, ¿cierto?, de comunicación por internet, y que cada casa tenía que tener su satélite, ¿cierto?, para poder sincronizarse y captar. Y que ahora todavía quedan algunas por Santiago, porque, por ejemplo, en el centro, aunque ustedes no lo crean, en el área residencial del centro, hay muy poca factibilidad técnica de fibra óptica nula. Fibra óptica nula y muy poca de internet por cable. Y todavía existen muchos barrios que ocupan satélites, a pesar de ser un servicio que Movistar ya no vende. Pero no le pueden quitar el plan a la gente que ya lo contrató, es ilegal. Si tú contrataste un plan hace 20 años que ocupa tales características, no te lo pueden cortar porque sí. Entonces todavía existen muchos satélites, ¿ya?, de este tipo. ¿Y eso es mejor? Es lento. Máximo creo que son 8 megabits por segundo. Lo que se usa ahora es el llamado MIFI, el MIFI. Ya, aquí poniendo otro informe. Esto en el fondo es conocimiento paralelo, ¿ya? El comercialmente llamado MIFI no es más que una cajita que te entregan, que igual es muy práctica, que llega hasta 10, creo, si no me acuerdo, si no me equivoco, Mbps, ¿ya? Y es por G4. Entonces en el fondo es el internet móvil, ¿cierto?, que te ponen en la casa, ¿ya? No es malo. Y el precio es igual al de prácticamente igual al de una conexión por cable de 30, o sea, de 10 megas. Entonces va por ahí. Creo que entre 10 y 30. ¿Vos estás haciendo memoria? Por ejemplo, BTR, yo trabajé en BTR hace un tiempo atrás. BTR también trabajó la ADSL como Movistar. ¿Sí? De hecho, en Providencia, hasta el día de hoy todavía se trabaja. Hay técnicos especializados que trabajan con esa tecnología porque es muy engorrosa, ¿no? De hecho, la ubicación del equipo, porque es como un equipo, pero la recepción es satelital. Claro. Tiene que estar cercana a una ventana, igual que los platos para las antenas de cable. Claro, es lo mismo. La factibilidad del tema que no esté tapado. Sí, y lo que pasa mucho es que en el centro y en partes como más antiguas de Santiago, que a pesar de que son urbanizadas, por ejemplo, en el centro el MIFI es porque G4 funciona perfectamente, porque ahí hay mucha red G4 así por todas partes. Entonces en el centro a nadie se le va a caer el celular, refiero a la conexión del celular. Es muy difícil que las velocidades bajen del máximo. Entonces en el centro es perfecto. El problema es que, ¿qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? El área residencial del centro es muy antigua. Entonces, por ejemplo, así de directo, muchos edificios vive gente muy avanzada de edad. Entonces no le interesa contratar fibra óptica, por ejemplo. Entonces basta con que, por ejemplo, un pasaje completo se ponga de acuerdo, llamen a BTR, digamos, tenemos 100 personas que van a contratar fibra óptica y ahí recién ponen el cable. Entonces, en el fondo, es un poco flojera de las mismas compañías, ¿cierto? Y aparte, costos por eso, y que en el fondo yo creo que a nadie le haría mal como tener la posibilidad, así que les cuesta en el fondo hacer el tendido y esperar a que la gente se pueda conectar en el fondo. No, y también hay un tema de factibilidad interno en las casas, como usted decía, son construcciones antiguas, por lo general son muros muy gruesos. Claro. Entonces el wifi en general, independiente del proveedor, se corta mucho por dependencia Claro, de la casa. Funciona mal en ese tipo de construcciones. Ahí tienen que usar aparatos adicionales para potenciar el wifi. Lo que he visto, de hecho, todavía ocurre mucho en esos departamentos es que siguen entrando las conexiones por la ventana. Y que en el fondo algo que siempre había pasado es que no sé si alguien acá recuerda cuando de repente en las ventanas de edificios antiguos había unos redondelas. Como un círculo al lado de la ventana. Por ahí metían los cables telefónicos. Yo creo que, no sé, si alguien va a visitar la casa de su abuela en algún momento, de repente hay una cosa así, al lado de la ventana.
Bueno, No sé cómo se llama, pero... pasacable le decían. O Sí, sea, le y que dicen por ahí, algunos. ¿cierto? Entra y va, no sé, aquí a la conexión del teléfono, ¿cierto? Por ahí pasaban los cables. Y todavía hay muchos edificios que todavía lo tienen Tiene la zona. y que están enchufados por afuera, ¿cierto? Por afuera es donde entra el chulón completo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace este dispositivo, que en el fondo está en la simbología y que se refiere a eso, a un conversor del protocolo de sincronía serial digital, con cualquier tipo de conexión cableada. El router, ¿ya? El layer, o sea, perdón, el switch multicapa. No sé si alguien, ¿usted lo ha usado? ¿Conoce de qué se trata este dispositivo? Sí, un switch, un router. Cumple dos funciones. Ya. Capa 2 y capa 3. Perfecto. Que hoy en día, claro, hoy en día prácticamente lo hace el router, ¿cierto? Aquí hay varios símbolos como este, por ejemplo, o el cable DSL que ya prácticamente no se utilizan como tal, porque los dispositivos como el router y muchos switch, no el multicap layer switch, sino que el switch industrial, hacen esas funciones. ¿Ya? Tenemos switch, hubs, las impresoras, también es un elemento que se separa siempre porque... ¿Cuál es la diferencia del switch al hub? Ahí lo vamos a ver. Pero pensemos en esto. El switch va a procesar datos, el hub no. ¿Qué tipo de datos? ¿A nivel de qué capa? Eso lo vamos a ver después. Pero el hub es prácticamente amarrar cables. Cuando yo les hacía este dibujo, cuando vimos, ¿cierto? Esto de más, de menos. Yo decía, estación 1, estación 2. Este dibujo aquí implica que estoy amarrando cables, ¿cierto? Porque eso es, colgarse una línea. Esto podría simbolizar la acción de un hub. ¿Ya? La impresora, un elemento de oficina, ¿cierto? Un elemento de gestión demasiado importante que nunca se va a, en el fondo, fusionar con ninguna otra cosa. La impresora siempre va a estar ahí como un elemento aparte. Puentes, los cortafuegos firewall, y aquí de nuevo, telefonía y la network cloud, que representa lo que es la internet. De nuevo, nosotros vamos a estar trabajando en red industrial 100% prácticamente redes de área local, ¿ya? Nuestras redes no van a seguir las mismas reglas de protocolares que la internet, que es la gran red, ¿ya? Entonces tengan eso presente cuando estemos aquí revisando los temas, ¿ya? ¿Dudas ahora? Estas cosas las vamos a ir a, las principales, las importantes las vamos a ir precisando a lo largo de la clase. ¿Ya? Gracias.